La ciudad, de día y de noche, es muy distinta. Y nadie sabe mejor qué pasa en la noche que quien lo vive día a día, que quien trabaja allí. Por eso hoy trajimos a Abel, que es seguridad privada y seguridad de boliche, para saber cuáles son estas curiosidades que tiene este mundo para que él nos cuente. Así que hoy, en ¿De qué depende? ¿De qué depende poner la vida de otro por enfrente de la tuya? Contame de vos. Bueno, soy Abel. Nada, hoy me dedico a la fotografía. Qué sé yo. Soy fotógrafo de eventos, bodas, productos. Manejo algunas redes, ahora también. Después de la pandemia nos tuvimos medio como adaptar. Pero bueno, nada. El cuarto hijo de 4 hermanos. Familia de Las Heras. No sé, pasé por varias situaciones, algunas peligrosas, algunas divertidas. Y nada, empecé a trabajar desde muy chico, pasé, no sé, repartiendo folletos, camionero y bueno, nada, seguridad, patoica, seguridad de personas y toda esa historia. ¿Cómo llegaste a trabajar de seguridad privada o de patoga? Nada, siempre fue medio grandote y desde este trabajo que te decía empecé a conocer mucho la noche y nada, siempre me gustó la gente que iba a bailar, qué sé yo. Y un día me invitaron a hacer, siempre tuve muchos conocidos, muchos amigos, entonces me invitaron a ser tarjetero. Después de tarjetero pasé, hice un curso de coctelería, de bartender, ahora. Y nada, un vago me dijo, loco, nos falta seguridad, ¿querés ir a la puerta? Y bueno, ahí fue como que se abrió una parte muy interesante en mi vida. Tuve muchos años. ¿Cuántos años estuviste trabajando de seguridad? Y entre boliche, seguridad, custodia, estuve como 11 años, 11, 12 años trabajando. ¿Cuál es la gran diferencia entre laburar de patoga protegiendo a mucha gente contra proteger a una sola persona haciendo seguridad privada? Mira, creo que el seguridad, que se diferencia del patoica, todos dicen que el patoica pega, el seguridad bueno, cuida, qué sé yo, es tener por ahí un criterio, digamos. En un boliche vos cuidás a un montón de personas, no tenés el foco en una, entonces tenés que estar muy atento en las entradas o ver todo por ahí un panorama completo. Cuando custodias a una persona tenés dos formas de custodiar a una persona. A un artista, por ejemplo, puede ser frente de escenario o puede ser personal de él. Y bueno, nada, ahí también es como ver al público qué es lo que está pasando. Y cuando es personal es como que es muy inmediato, es como si fuese un flash, es como todo muy rápido, pap, y nada, pasa a la otra secuencia. ¿En cuál la pasaste mejor? Uh, no sé si mejor, yo creo que por una cuestión de gusto y de fanatismo, de seguidor, fue cuando custodié a Chile García. Lo he custodiado 2 veces. Una muy tranqui y después, bueno, trabajé con otro grupo de seguridad que nada, terminé con él quizá no en una gira precisamente, pero sí acompañándolo hasta que llegó la seguridad de Buenos Aires y toda esa historia. ¿Qué me podrías decir que fue lo mejor y lo peor de esos laburos? La gente, lo mejor y lo peor. Eh, Como te digo, las experiencias son como súper variadas. Lo mejor, digamos, hay mucha gente que te conoce y vos no sabes, y hay momentos difíciles que he pasado por ahí en mi vida, que apareció esa gente de la noche, apareció ese vago que te conocía en la puerta, que te terminás haciendo amigo porque venía todos los días, era fanático del lugar, y tenías a los que iban a buscar el roce. He pegado muy pocas veces, no voy a decir que no, pero tampoco era un violento que imponía su idea, su tamaño y los golpes, pero no sé, he tenido experiencias por ahí con gente de la calle que quería entrar al boliche y después de un tiempo, porque coincidíamos en algo, terminamos siendo amigos. Y bueno, nada, lo peor creo que durante mucho tiempo, incluso después del 2008, eh,
fue una época que vi muchas cosas, digamos, es como que tenés acceso a todo, digamos, muy rápido, y si no sabes controlarlo, por ahí te pasás de mambo. Me pasó que terminé en el 2012 enfermo y bueno, nada, ahí fue cuando ya dejé de trabajar de seguridad. Ese fue como el tope. Claro, era como que vivía contramano del mundo. Trabajaba de martes a domingo y de 9 de la noche hasta, no sé, puede ser, depende del lugar, depende el bar, depende del boliche, depende si trabajaba de seguridad, de custodio, podíamos estar 3, 4 días sin dormir, no sé, de ir manejando y tener un accidente. Así que nada, eso fue como bastante complicado. Entonces yo dormía 3 horas al día y vivía a contramano del mundo, a contramano completamente del mundo. Toda la gente se iba a trabajar, yo volvía, la gente normal comía, yo dormía, y la gente normal dormía y yo estaba trabajando. Y cuando te empezás a ser conocido, cuando más o menos perdés el eje quizá de tu vida, salís de trabajar, te vas al after, o trabajás o a disfrutar, que era la única parte, digamos, que podías salir, y después salías a juntar al río y después tenías que volver a trabajar. Entonces podías pasar de largo tanto disfrutando o siendo muy manija, o también podías, qué sé yo, pasar de largo trabajando. Salía del boliche y me metía en la agencia de seguridad, entonces era como que, nada, era cuestión de dinero, por ahí desenfocado, pero bien, qué sé yo. También puedes llegar a tener algún problema o contacto por ahí con el tema del consumo, más por ahí estando en contacto con artistas también. Que... Seguro, seguro. Y se ve todo, no voy a quemar a nadie, pero sí, era muy divertido ver cómo, digamos, cómo solucionabas alguna secuencia. No sé, bueno, como estuve con Charlie, estuve con Juanse, estuve con Javier Calamaro, estuve con Fabiana Cantilo. Y nada, son flacos de un rock and roll interesantísimo. Unos artistas de puta madre. Pero bueno, también tienen una vida que todos conocemos, no es nada oculto, digamos. Hoy salen series, todo que hablan de ellos. Pero claro, para un pichón como me consideraba yo, imagínate, estaba sentado casi a los pies de Charlie. Charlie me convidó un vaso de whisky porque lo había tirado y de repente pasan papeles por detrás, entonces como que no sabía, claro, decir qué está pasando. Pero sí, el consumo en la noche y de todo, de todo, no sé, la promiscuidad de las personas. En un momento lo disfruté, como te digo, en la noche todo es más fácil, todo te llega, y bueno, tenés que estar como muy entero para decir sí o no, saber identificarlo. No, totalmente, uno es libre. Después, sí, bueno, las consecuencias se ven con el tiempo y ahí uno va bien. Claro, sí, ¿no? Vale. ¿Vos te acordás de tu primera noche laburando de seguridad? Lo divertido fue, no sé si fue la primera noche, pero fue una de las primeras veces me acuerdo patente, que fue allá en un boliche que se llamaba Alquimia, creo. Y nada, era como que era mi primera noche de seguridad, mucho no sabía. Había un vago que era novio de una compañera mía de la secundaria, imagínate. Creo que la flaca esta fue una de las primeras seguridad mujeres. Y bueno, y el vago siempre me decía, venía a laburar conmigo. Y fui a laburar con él. Y nada, me hicieron como una bienvenida muy extraña, porque nada, me hacen conocer el boliche, me hacen conocer al encargado, a la gente de la barra, a los otros patodicas. Y bueno, estábamos trabajando lo más bien. Y viste que ahora no sé, porque nada, no sé. Pero bueno, en esa época me apuntaron con un láser, como que tenía que ir a cierto lugar. Y bueno, nada, me esperaba una mujer con un trago. Y nada, la flaca se tiró el trago así en sus gomas y me agarró la cabeza y me lo puso en el medio de las gomas. Y dije, wow, esto es ser seguridad. What? Esa fue mi primer noche de seguridad seria, digamos, trabajando con un equipo. Y bueno, nada, era la bienvenida del lugar. Cada boliche tenía su forma de dar la bienvenida.
Pero bueno, también después hemos tenido noches de donde había que trabajar, había que sacar gente y bueno, nada. Por ejemplo, en Cacano tuvimos que frenar una pelea de equipos de rugby y éramos 5 y éramos 35 ellos. Así que, nada, esa fue una de las primeras noches. Esa fue la primera noche de media random. Pero bueno, era un boliche más o menos tranquilo. ¿Y qué sentís vos como en esas situaciones, o qué sentiste vos en esas situaciones donde literalmente hay gente viniendo a golpearte para querer entrar a un lugar? O sea, eso... Mira, donde más sufrí fue en un boliche que se llamaba Cacano, Sí. que quedaba en Chacras. Estaba medio solo en la puerta y nada, sentís, qué sé yo, creo que en esa época también estaba medio loco y, viste, no sé, más joven, no sé, gimnasio, deporte, te crees medio Superman en la puerta. Nada, no sé si mucho nerviosismo, ansiedad, porque no saben en qué momento la gente en realidad o no es consciente de la fuerza que tienen todos juntos o uno es un tarado que está ahí trabajando por 50 mangos tratando de que no te revienten el lugar. Sí. Pero nada, siento que nunca he hecho fila para entrar a algún lugar, a no ser un recital, nada. Pero bueno, no sé, la verdad que lo que se siente es raro. Medio cuando frenás las cosas y controlás todo, decís, bueno, qué bien que hago mi trabajo. Pero después, nada, es como que en ese momento es mucha ansiedad, no saben en qué momento pueden reventar los vidrios, no saben en qué momento la gente se puede volver realmente loca y empujar, porque siempre huevean, empujan, pero nunca como que activan. Pero sí, es medio, bueno, hay una tensión bastante interesante, sobre todo en las puertas o adentro, como te decía hace un ratito en las peleas, o tenés que sacar a alguien. Qué sé yo, antes te encontrás con un mano a mano, unas piñas, hoy no sé con qué te encontrás. Pero bueno, nada, son momentos, situaciones bastante tensas, por decirlo de alguna forma. Sí, son picantes, porque como te digo, he trabajado en boliches y he trabajado en bares. Y en bares, cuando no los he dejado entrar, se han vuelto a la casa y han buscado un fierro y me han venido a buscar. Es decir, vos, ¿por qué no me dejas entrar? O un cuchillo de esos tramontinas que cortás a palo, me esperaban en la puerta, así, vení, gordo, vení. Y bueno, nada, eso fueron cosas, pero fueron los menos, digamos, en mi época eran los menos. Pero sí, bueno, nada, es como que siempre la tensión en la puerta se vive de otra forma. Ahí como medís la noche, cómo va a estar el lugar. Y una cosa es que te quieran encajar una trompada y otra muy diferente es que te estén apuntando con un fierro. Claro, cuando lo venís cruzando, el bar queda en Luján y lo ves venir cruzando con un fierro colgando en la mano y decís, ¿y ahora de qué te disfrazás? Y en esa época, bueno, no sé ahora, pero en esa época yo tenía tenencia y portación en ese momento, pero lo usaba para otro trabajo y no para un boliche. Yo no lo usaba. Entonces, nada, estás ahí medio a la deriva. Si tenías la posibilidad, cerrabas la puerta y te vendías para adentro. Después, bueno, si no, en este caso fuimos como a encararlos, pero porque nada, la entrada era libre, digamos, era como una puerta, así una reja y nada más. Eso te iba a preguntar, en situaciones así, ¿qué se hace? ¿Se llama a la policía? Sí, por lo general se llama a la policía o salen otras personas. Es muy raro que vos estés solo trabajando. Me ha pasado que he estado solo o en zonas muy grandes o en un bar, que bueno, la situación se ha descontrolado, pero por lo general llamás a la policía o sale el dueño del bar a hablar de otra forma. Claro. O directamente asumís la responsabilidad. Muchos por ahí venían y me escupían. Y siempre fui una persona muy calma, muy de pensar las cosas dos veces, de tratar de no actuar en caliente, porque si hay algo que tengo claro y que de alguna forma aprendí, que siempre va a haber uno más polenta, uno más picante, uno más loco que vos. Y entonces, bueno, siempre traté de manejar las cosas un poco más desde el lado de la tranquilidad. Entonces mis compañeros o compañeros de barra que por ahí se ponían conmigo en la puerta me decían, ¿por qué aguantás que te escupan? Y como decir, no sé, boludo, ¿qué voy? Me voy a cagar a piña con todos. Aparte era un bar que tenía dos tronquitos y dos alambres que podían meterse por cualquier lado y los flacos dentro de todo entraban por la puerta, los tenía más o menos
controlados, por decirlo de alguna manera. Bueno, recién me mencionabas que trabajaste con artistas muy grosos. Uh-huh. Y donde hay artistas muy grosos, hay fanáticos muy locos. Muy idiotas, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te tocó alguna situación extraña, divertida, mirándolo en retrospectiva quizás, con algún fanático? Y lo bueno, no sé si bueno o malo. Por ejemplo, yo soy de... Cacano era un lugar donde venían muchos, el que conoce Cacano sabe que venían artistas de nivel nacional muy zarpados. Y nada, como te vuelvo a decir, es como ver a Charlie Spinetta a 2 metros tuyos arriba de una tarima de 30 centímetros. Digamos, eso para mí es como espectacular. Es decir, frenate y disfrútalo, digamos, porque no lo vas a tener más cerca, a no ser que sea íntimo, amigo. Y nada, la gente sabe querer subir, querer tocarlo, y bueno, eso nosotros lo teníamos que de alguna forma impedir. Me pasó con Charlie que la gente quería subirse en la última vez que lo custodié y bueno, la gente ya había puesto vallas y había puesto un montón de cositas ahí para ayudarnos a nosotros. Y por ahí con Javier Calamaro fue divertido porque nada, era el vago me salvó las papas porque ya llegaba un momento que el público, que eran muchas mujeres, era como que ya estaba el escenario, Javier Calamaro, yo y las chicas, todas arriba mío. Y el vago me dice, loco, está haciendo su trabajo, él no está en contra de usted. Entonces el vago ahí, bueno, las chicas como dijeron, bueno, háganle en caricias, no me toquen, ¿por qué me están tocando? Nada, también, aparte le ponía la luz a él, siempre terminaba haciendo una de más. Era muy, no sé, por ahí cuando tocó Conor, sí, ya era otro público, como te digo, estaban los chabones que disfrutaban del rock, disfrutaban de la música y se plantaban arriba del escenario y los vagos no los movían, que eran incluso más grandes que nosotros. Y después estaban la otra gente que yo entiendo el fanatismo, pero ya, digamos, de saltarle arriba como un león así, digo, no tiene sentido. Bueno, y ahí fue así de agarrarlo de las mechas, bajarlo, sacarlo. Esa noche saqué mucha gente. Pero nada, creo que la interacción ahí con la gente, llegaba un momento que era uno más de ellos porque ibas con la ola, digamos, ibas para adelante, para atrás. Era muy, muy divertido, como decís vos, en retrospectiva era divertido. En el momento era como, oh, ya está, loco. Imagínate, nosotros trajes, todo transpirado, y la gente sacada, digo, loco, disfrutalo el show, porque me hace trabajar de más. Es el real, pero hey, las risas la gente se volvía loca con Sin Pecado, no tiene sentido. Pero bueno, nada. Total, bueno, y después eso en el público se ve todo, también me imagino más, eso también va dependiendo del estilo de música, del tipo de artista, pero en el público se ve también gente consumiendo, la gente por ahí empieza a perder ropa. Claro, sí. Sí, bueno, en Javier Calamaro fue lo más que vi en público de mujeres que yo decía, ¿en serio le estás tirando? ¿Estás pelando así? ¿Le estás tirando todo? Después lo otro era como más normal, remeras al aire, qué sé yo, transpiración, mucho olor, un desastre. Pero nada, qué sé yo, por ahí lo sabés llevar, se ve mucho el consumo. Todos me dicen, por ahí cuando hablo con gente, con personas comunes que van y disfrutan de la noche, dice, ay, yo no veo nada de eso. Y yo no veo que consuman, que fuman, que no sé qué, estigmatizan por ahí a las fiestas electrónicas, que también he estado, también disfruto muchísimo de las fiestas electrónicas. Le digo, pero es porque no te pones a mirar, digamos, es porque no... Hoy se sorprenden de un vago que fuma, y decir, loco, eso ha existido siempre. Era cuestión de mirar y veías la tranza por una esquina, la flaca que le pasaba un número y de repente se iban con los chabones y che, ¿viste la flaca de aquella esquina? Sí, se fue con tal. Me dice, ¿y cómo te das cuenta? Y porque estás trabajando, digamos, tenés que mirar todo y por ahí ves. Mirá, que guardan con aquellos dos como que nos adelantamos al momento. Mirá que ellos dos se están empujando, en cualquier momento hay una pica, los dos están mirando a la misma mina. Y era fija que pasaba, era fija. Entonces, nada, vos veías el contexto, veías
no sé si tanto las personas, veías cómo el ambiente se empezaba a transformar, porque no es una cuestión ni de ricos ni de pobres, sino como que en el momento de decir, somos rockeros y nos tenemos que drogar y tomar vino. ¿Por qué? Pero bueno, lo hacían. Entonces, bueno, ahora quizás también, pero antes era como, viste, como que había muchas tribus. Estaban los rockeros, estaban los poperos, estaban más los frikis, bueno, en su época, ya en la parte final de mi laburo, empezaron como estas tribus urbanas, pero entonces estaban los Lander, los top, y los identificabas, pero en el final todos terminaban haciendo lo mismo, como decís vos, por ahí, mucho consumo, y terminando en cualquiera. Y con la diferencia que uno se iban a tirar a la plaza y el otro subía a un primer piso. Claro. Pero, y el otro se ponía a hacer quilombo. De una. ¿Cuál fue la situación como de mayor peligro quizás que viviste trabajando en la noche? Y en la noche no recuerdo ninguna. Yo creo que cuando gente empezó a aparecer con armas, estábamos con creo que era el Pato Fontanet, que cuando le habían dado la libertad, Cacano lo trajo a tocar y entró al bar. Y había llegado la seguridad, él venía con su propia seguridad, entraron al boliche y de repente afuera fue como una secuencia de fans que estaban dispuestos a entrar como fuera. Y bueno, nada, eso, la amenaza, los fierros en la mano, no, en un momento no sabía si lo venían a secuestrar o venían a disfrutar de nada, porque el chabón entró y subió y no tocó nada. Pero creo que las situaciones con armas y sustancias mezcladas han sido como las más peligrosas. No tengo ninguna puntual. Te digo que me han venido a amenazar en plena Aristide Villanueva. Pero nada, llegó un momento que era como el seguridad odiado del Aristide. Pero como, no sé, siempre, de todas maneras, siempre fui, como te decía hace un rato, educado, trataba de solventar, digamos, de apaciguar la situación. Y por el lado del razonamiento. Sí. Yo no era el patovica que te empujó. He sacado gente en una Copa Libertadores, me acuerdo que saqué a mucha gente, estaban todos muy locos, pero era el patovica que te cansaba hablar, que ya creo que estabas bailando y decías, bueno, está bien, me voy. Chao, me voy porque me cansaste. Era ese patoa que, bueno, por eso me decían, ¿por qué aguantas tanto? En cambio, una vez, no sé, estabas con unos periodistas que querían entrar, no tenían acreditación y ya venían, viste, pesados. No sé si estaban haciendo su trabajo, ya querían entrar, no sé, la verdad que no sé, pero estaba trabajando con otro grupo de seguridad y que eran unos pitbull. Y los molestaste 2 veces y los arrinconaron en un lugar, no le pegaron nada, pero como diciendo, volvés a hacer algo y te volamos, digamos, te sacamos del medio. Entonces, bueno, nada, tratando de controlar a la seguridad, que no se mandaba ninguna. También he tenido denuncias por tratar de callar a la policía, me hicieron denuncia, demanda. No me acuerdo cómo se decía, pero bueno, como notas y la levaban a la municipalidad para que me sacaran. Y más o menos teníamos los carnets, teníamos todo, pero bueno, nada, era como complicado. Las situaciones más difíciles creo que han sido esas, cuando se mezcla como la inconsciencia, el fanatismo, la sustancia y las armas. Es como que acá han habido 2 o 3 veces, digamos, 3 o 4 veces que me ha tocado. Bueno, este vago que se cruzaba del barrio ya directo a amenazarme, no sé, nunca pasó nada, sí. Pero bueno, nada, cayó la policía, fue como que todos se tuvieron que meter adentro, y nada, por ahí en el boliche, cuando también ya venían con armas o venía en la salida de los boliches sobre todo, que la gente salía y escondía fierro debajo de los yuyos, debajo del auto, eso era interesante. Ya llegabas un momento que la gente llegaba, mientras todos estaban bailando, vos veías dónde podía haber un fierro que no sirviera como arma cuando saliera el chabón. No sé. Era muy loco. En los boliches del Chayado se veía una banda eso. Y es que además eso, no es lo mismo cuando la gente por ahí está entrando al boliche, que también igual porque se hacen las previas y todo eso, que cuando está saliendo que ya están
ya salen como Claro, subidos de súper tono, da con eufóricas. todo eso, súper eufóricos. Es mucho más por ahí complicada la salida que las entradas por ahí, o Sí, es sí. más o menos El- lo el- mismo. Son diferentes tipos de intensidad. Por ejemplo, vos tenés el vago que quiere entrar, sobre todo en los toques, cuando trabajaba en chacra y iban bandas. En un boliche por ahí no, porque van llegando a poco. A no ser que la seguridad se maneje mal, las filas eternas, que llega un momento que es decir, uy, no me van a dejar entrar, son las 12, me corta el free, que no sé qué. Pero en los boliches donde tocaban bandas, la gente quería entrar a ver el artista y se te empezaban a golpar. En una puertita que era así, no era un estadio, no era un Pacífico que no sé, ahí algunos tuvieron los piojos, me acuerdo una vez, y fue como súper ordenada la entrada, la gente iba caminando. El fanático se queja porque es gratis quejarse, pero entras en 2 minutos, ponele en 1 hora ya estabas adentro. Pero la salida sí, ya lidias con la bronca adentro, con los excesos, con decir, bueno, me voy a esperar a esa flaquita y esa flaquita no te da bola y sale con otro y ya le querés pegar. Los bardos de las Traffic, eso era muy loco. En una época también laburé ahí arriba de las Traffic y era lo que se veía, era tremendo. Y bueno, nada, era como que lidias digamos, con el resto de la noche. Digamos, no lidias con lo lindo, con el disfrute, sino con el resto, con lo que ya te queda. Digamos, si te quedaste con bronca, si te quedaste con miles de gente llorar. Así que nada, un desastre. Las salidas son complicadas. ¿Y te ha tocado tener que intervenir en una pelea ajena afuera de la puerta del boliche? Sí. Que eso también suele estar Sí, picante por ahí. porque en realidad la responsabilidad, por lo menos como yo lo veía o en ese momento, era que la gente se fuera, digamos, de la periferia del lugar. Si había un quilombo enfrente de la plaza, llegó un momento que sí, ya fue, están en la plaza, no es responsabilidad nuestra. Pero cuando estás ahí en la vereda, teníamos un carrito de pancho, no sabes cuántas piñas recibió ese carrito de pancho, No. vamos a volar por arriba del carrito de pancho. Pero sí, hemos intervenido de la mejor manera posible, siempre. Como te digo, no era el que pegaba, pero sí, no sé, he sacado creo que era el yerno, el dueño del boliche, trabado, y después me asumí las consecuencias, pero en ese momento lo había arrebatado a mi compañero de seguridad. Y nadie lo quería tocar, le digo, vamos, fue, ¿qué estamos esperando? Entonces, bueno, nada, fue como que ahí tuve que traer al chabón, sacarlo y decirle, loco, ¿qué estás haciendo? Si vos sos casi de la familia acá adentro. Intervenir, como te dije al principio, creo, cuando venía había mucha pica que ya la traían. Yo he jugado al rugby, no me considero un cabeza guinda, pero sé que hay muchos que lo hay. Y bueno, cuando llegaba la bronca del club, un partido, de lo que sea, y llegaba el boliche, y se encontraban sin el control de los profesores, de los entrenadores, ahí era complicado. Fuera, incluso adentro y afuera del boliche. Y ahí teníamos que como acceder, digamos, intervenir de alguna forma, porque si no era una batalla campal y no lo frenaba. Imagínate, iban todo un club o todo un equipo, que mínimo son 10, 15, contra 5 que éramos nosotros. Depende del boliche, ¿no? Pero eso era complicado. Esos eran los momentos por ahí más tensos. O cuando, no sé, se conocían el vago y decir, che, mirá, guarda que este es el barrio tal y ya ha tenido problemas acá y siempre que viene ya viene con quilombo. Entonces cuando ya me lo marcaban, cuando apenas pasaba la puerta, yo ya lo empezaba a hablar. Loco, ¿cómo estás? Olis, soy el Bu. Mirá, hoy quiero tener una noche tranquila, te regalo un trago. De alguna forma terminabas haciendo amigos. Me he hecho amigos así como de vagos que siempre han sido conflictivos y me he hecho amigos, no sé, de dueños de restaurante que después me han invitado a comer. Y te ganabas el respeto de la gente también. Claro, sí, respeto, cariño. Raro, viste, como habían vagos dueños de bodegas que iban, que yo después me enteraba, flacas que trabajaban en comercio, en venta, que bueno, en Cacano era como que entraba todo, en todos los boliches hay un rejunte de gente y después, no sé, gente que conocí así de esa forma que terminó yendo al velorio de mi viejo. Nada que ver. Total. Nada que ver.
Cuando te toca hacer seguridad de algún artista, ¿a vos te lo proponen? O sea, ¿vos podés rechazar ser seguridad de ese artista o...? Sí, a mí me lo propusieron siempre y yo siempre dije que sí. Era como el reci fácil. Pero por lo general se manejan con grupos ahora de seguridad. De seguridad. No sé, en ese momento estaba como el grupo del sordo, que era el chabón como manejaba, o el pastor que manejaban grupos de seguridad, de boliches, y entonces le llegaba la propuesta, le llegaba a él. Era como hoy una agencia de seguridad, digamos, pongámosle un nombre así, se comunicaban y decían, che, mirá, necesito 50 seguridad, 100 seguridad. Y el vago se encargaba de llamarte. Y como todos trabajaban en la noche, ellos tenían como un grupo principal, digamos, de 15 patodicas. Le decían, che, mirá, conocés un patodica, llamalo. Y así era en esa época. Era como que, no sé, en las fiestas, las fin de año, que hacía una radio acá de Mendoza. También yo entré por el segundo llamado y éramos como, no sé, como 60 seguridad, y éramos todos los boliches. ¿Y vos dónde trabajás? Y en tal lado, y yo en el sur, en Olimpo, no sé qué, en la Chimer. Y bueno, te ibas conociendo, después te lo encontrabas en la puerta y te decías, che, ¿querés trabajar con nosotros? Bueno, me pinta. Pero era muy, muy así en esa época. Pero lo general eran los grupos, un encargado de seguridad, que era el jefe de seguridad del boliche, y bueno, se iban comunicando con ellos y todos iban diciendo que sí o que no. Esto que te voy a preguntar ahora va muy por mi curiosidad como persona que ha trabajado con artistas. ¿Qué opinas de la frase nunca tenés que conocer a tus artistas favoritos? Sí, no sé. ¿Qué opino de la frase? No sé, a mí me gusta conocerlo. Digamos, me gusta conocer al artista desde el otro lado. No sé, me parece una frase, simplemente. Es como que, bueno, es libre querer conocerlo. Es como separar el jugador de la persona, no sé, Messi, Maradona, ¿viste? Todo este bardo. O decir, bueno, la vida del Charlie y la parte del artista. Me parece que tales artistas o ciertos artistas son súper interesantes en las dos aristas, digamos, tanto como artista como persona. Creo que trabajo hoy que soy fotógrafo, me ha tocado trabajar por ahí con artistas quizás no tan conocidos, como bandas acá, no sé, Cabeza Mil, Zetas y no sé qué. Y cuando conoces a la persona que vive detrás del artista, entendés por qué es artista. Todo eso que mama, todo eso que consume, que ingiere, que fue y que es, lo traduce de una forma artística. Creo que funciona así. A mí me gusta conocer, espero poder, en algunos casos quizá no, pero creo que me gusta conocer la parte no conocida, digamos, la parte íntima del artista. ¿Con alguno de los pudiste tener como más contacto, poder charlar, que hablaste, quizás tuviste la mejor, o siempre fue como más trato a través de terceros? No, siempre fue así, como a través de terceros, siempre me tocó, no sé, he charlado, he cruzado 2 o 3 palabras con esto que te decía de Javier Calamaro, por ahí fueron 2 o compartir una subida, necesitaban algo y iba, me decían, bueno, gracias, que sentate acá, compartí un segundo, pero no fue una charla íntima. Ojalá hubiese sido, no sé si estaría trabajando de fotógrafo, quizá hoy le haría entrevistas a artistas, no sé, pero no, nunca tuve como una charla profunda con artistas. Sí, con artistas de acá, de Mendoza, quizás de Lander, de Mendoza, o zarpados artistas mendocinos, que para mí son artistas que hoy suenan. Pero bueno, por una cuestión de también que con ellos también trabajé de seguridad, ellos también me contrataron, entonces como que me trajo. Es como mi familia, nos consideramos, ¿no es cierto?, hoy una familia medio de artistas que quedó de la noche, que quedó de un bar. Hoy somos una familia, el cocinero, la moza, la cajera, yo y los dueños del bar, nos consideramos quizá una familia. Pero nunca con un artista así de tan alta repercusión, digamos. He estado compartiendo camarín con Los Fabulosos, por ejemplo, gracias a las bandas de acá, lo que en su momento era Cabeza Mil,
que eran teloneros, con los auténticos, pero nunca nada de hola, ¿cómo estás? Loco, pucho, una foto. Pero nada más que eso. Pero se comportaron. Y obviamente que piola. hay algo que cuando te cierran las cortinas y no te dejan entrar es porque están en la suya. Pero lo hace quizá una banda. Por ejemplo, IZ también tiene su momento de intimidad. Pero una vez estuve en ese momento de intimidad, como viéndolo de afuera, filmándolo para dejar un registro, y lo que hacían era como súper hermoso, era como que se daban ánimo, era como una arenga para salir a tocar. Después son muy, muy amenos con toda la gente que va, que los quiere conocer, antes y después, ¿no? Entonces, bueno, suben ahí donde concentran, pero siempre tienen su momento de intimidad que lo usan para concentrarse y salir a brillar. Y eso es lo lindo también por ahí de estar como atrás de todo, que podés ver eso de los rituales de cada artista previo a entrar al escenario, o también eso, cómo se comportan realmente con el público, con las personas que están ahí vistiéndolos, maquillándolos, cuidándolos. De una, sí. Hay mucha gente que cuida, digamos. Después llega un momento que te das cuenta. Los otros días andando iba en un Uber, algo así, me encuentro también con un vago, un guitarrista. Y el chabón súper meticuloso y era como que, pues decís, la vida del rockero. Bueno, en el ensayo tiene que tener 2 birras y 2 líneas de merca. Y si querés ser famoso, y no sé si lo tenés que tener antes, digamos. Es como que, no sé si es parte tampoco. Querés que sea parte, buenísimo, pero después del ensayo, o cuando seas famoso, o cuando realmente te conozca la gente. Mientras tanto, sos un berretín. Lo decía el chabón, yo lo escuchaba. Y lo he comprobado, digamos, cuando el proyecto es serio, es como que si antes esto, no sé, hice un whisky, línea de merca, 2 vasos, y la entrevista termina en cualquiera. Sí. Entonces, sí, bueno, esperá que te conozcan, después hacé la que querás. Pero bueno, si querés ser cacho, esperá ser cacho primero. Sí, de una, después, bueno, gracias a Dios están los editores. Sí. Bueno, y ya para contraponer a lo último, que fue como todo lo malo y qué sé yo, ¿cuál es la mejor anécdota que vos tenés? Que la recuerdes con mucho cariño y que si tenés un asado la contás. Charlie, sin duda. Charlie. A ver, que Charlie me haya pasado un vaso de whisky, yo sentado en el escenario de Cacano, yo se lo pasé porque lo había tirado el berretín, lo había tirado de manija nada más, había pateado todo, y yo le paso un vaso de whisky y después me lo comparte. Y yo así como, sí, obvio. Vos por adentro. Hoy tengo la bandera que él manchó con una bandera grande que tenía el lugar. La había manchado, hoy la tengo yo. Y anduve en un par de cumpleaños míos. Pero sin duda es esa. Sin duda ver a tu máximo artista o alguien que lo escuchabas por cassette en su momento, tenerlo atrás tocando y diciendo, pibe, toma esto. Gracias. Fue, creo que algo súper lindo, digamos, no sé. No, y más eso también hoy como mirándolo por ahí más maduro y mirando justamente en retrospectiva, decís, es uno de los más grandes de la Argentina y del rock en general, o sea, es una eminencia y decís, sí. Tomé un whisky del mismo vaso que Claro, babeado por él, babeado por él. Tengo parte de su ADN. No, sí, eso fue, creo que fue una de las experiencias más lindas, más allá de después el último toque que fue que el que he internado acá, que después un año después toca en Vélez, en el concierto subacuático. Uh-huh. Creo que esa primera vez que yo conozco a Charlie, porque aparte nosotros estábamos en una y de repente baja gente y conecta un teclado y se va a tocar Charlie, pero pará, si hoy no tocaba, hoy va a tocar Charlie. Y eran 30 adelante, entonces yo, claro, ¿para qué voy a estar parado? Me senté, en seguridad sentado, y Charlie acá. Ese fue el momento de más disfrute, más lindo, no sé, con más aura, por decirlo de alguna forma, en ese momento. Después sí, he cuestionado los otros, pero han sido como flashes, han sido como cosas. Ese momento fue como que todo pasó en cámara lenta. Así que nada, fue lindo.
Eso. Bueno, ¿y qué prejuicio sobre los patobicas por ahí te parece más injusto o más gracioso? O, ¿qué estereotipo está acertado también? Bueno, nos han hecho una canción, así que imagínate. Estereotipos y el... Quizá no todo, digamos, yo soy consciente de que hay vagos que sí que la han podrido, pero el estereotipo que no sé, que pega, o que son termos, ¿entendés? Son todos gordos, grandotes, que van al gimnasio y se explotan con esteroides y no sé qué. Y yo he conocido patodicas súper chiquititos que se la reaguantaban. Pero creo que, nada, ese es como te dije al principio, es el patodica, le dicen el que pega, el resto es seguridad. Eh, Así que nada, creo que uno de los estereotipos es ese. Muchos dicen que, no sé, viste, comentan en la noche cuando me junto con gente y te dicen, che, es verdad que los patodicas se comen a las minitas antes para entrar y no sé qué. Y hay un 50 y 50. Lo que he visto, hace un ratito me hacía una pregunta, lo que he visto raro en esos boliches, es que lo peor que te tocó ver es lo que hacen las personas para entrar o para un trago. Pues decís, vos, ¿en serio está pasando esto? Y yo, bueno, pero hay patodicas, hay seguridades que la verdad es para sacarse el sombrero por el trato y por todo eso. Es cierto que, bueno, sí, son medios tercos, son muy, por decirlo, muy antipáticos en alguna forma, son muy cortantes. Eh, ¿Cuáles son lo mejor? Y que el vago cuando lo conoce se termina siendo amigo tuyo. Cuando conoces un lugar y encontrar un seguridad que el vago te habla y te respeta, hablas, la verdad que tarde o temprano termina siendo amigo tuyo. Sí, como siempre, yo siempre digo, mientras trates a la gente con respeto, el respeto del otro lado siempre va a volver. Sí, Un montón de veces me ha pasado de ir a boliches y por ahí con las patobas que están en los baños, eh, claro. te tratan mal si vas con la peor de tus ondas, si vas piola, les hablas bien y todo eso, son gente como todos, o sea, como todo el mundo. Sí, Te sí, sí, comportas sí. bien si la gente se comporta bien, Sí, 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 en la totalmente. generalidad de los casos. Es que claro, si vos pasás y te pones en terco en ese momento, no sé, le pegamos el documento, qué sé yo, me dice, soy mayor, y yo cómo sé que soy mayor, te pasame el documento. Y no sos vos, hermano, mirá, no sos vos, acá hay una chica, y bueno, entonces es como que no te pongas en terco con la inseguridad, tratarlo de charlar, conocerlo, hablarlo. El vago se está cagando de frío, sobre todo el de las puertas. El de la puerta yo tengo gran admiración por la gente, porque me ha tocado mucho. Total. El dueño del bar no me quería, entonces me mandaba a la puerta. Y hacete amigo del vago de la puerta, porque depende de él si entras o no. Creo que nada, eso de ir con respeto, y bueno, nada, si el chabón no va con respuesta o un termo, y bueno, hoy tenés todo, ya me levantó un teléfono, marcá un coso, llamás al ministerio y te caen los chabones, y al vago le hacen un auto. Eh, pero bueno, nada, hay de todo, hay de todo. Y bueno, Abel, decime, ¿de qué depende poner la vida de otra persona por delante de la tuya? Fuimos a un punto, a otra parte mía. Eh, depende, eh, depende de tus criterios. Eh, yo en lo que me enfoco hoy en el laburo, eh, he hecho cosas que por ahí he puesto la vida de otros por delante mío sin pensarlo, quizás. No sé, en momentos así de tensión o de proteger a la gente que estaba atrás mío cuando el flaco venía con un fierro. Eh, no sé, que depende de tu crianza, depende de los valores. Hoy en mí, si hay una frase que tengo de mi viejo, me dijo, a la amistad cuidala como un tesoro, a la verdadera amistad. Y quizás esa gente no tenían... no tenían ese cariño mío, esa amistad mía, pero creo que tampoco eran culpables de lo que estaban pasando, de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces era un problema conmigo. Entonces creo que depende
cuán cargo te hagas de tus problemas o de tus circunstancias. Digamos, no transferirle el problema a otro, sino si el problema es tuyo, hacete cargo. Creo que eso depende. Muchas gracias. De nada.